Estamos muy contentos de que nos permita acompañarle en este estudio de la Palabra de Dios. Estamos ya en la segunda semana de nuestro estudio sobre los temas de Juan, un tema muy interesante que hemos estudiado la semana pasada, señales que marcan el camino, y hoy vamos a hablar sobre señales de divinidad durante esta semana. Lo que vamos a estudiar, los relatos que nos va a contar Juan sobre la vida de Jesús, su ministerio, van a ir en esa dirección. Y ahora que estamos iniciando esta semana, además, Pastor Perla, estamos iniciando los 26 años de Radio Adventista. Es un privilegio que Dios nos da poder celebrar 26 años en una emisora que nació allá un 5 de octubre, el día de ayer estuvo de cumpleaños propiamente, un 5 de octubre de 1998 y que ya lleva 26 años predicando la palabra de Dios. Bueno, damos gracias a Dios, hermano Gerson, por estar avanzando en el estudio de la lección. Creo que ha sido maravilloso poder estudiar los evangelios, y gracias a Dios también por este ministerio radial que ya por 26 años, un poco más de un cuarto de siglo, está proclamando el evangelio eterno. Así que demos gracias a Dios y oremos, unámonos, estudiemos, proclamemos la palabra, que Cristo viene pronto. Amén, así es, y de eso se trata, y por eso queremos conocer más de nuestro Señor Jesucristo, y nos tomamos este espacio para compartir de su palabra. Vamos a orar, porque hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Se va a dividir en 2 días. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación de los 5,000. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú eres el proveedor y tú nos ayudas en todas nuestras necesidades. Oh Dios eterno, por favor, permite que podamos extraer las lecciones, comenzar a extraer las lecciones que necesitamos del relato bíblico que hoy vamos a considerar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, pastor, vamos a hablar sobre un milagro que aparece en los 4 evangelios. Y es muy interesante porque, aparte de la resurrección de Cristo, este milagro es el único que se menciona en los 4 evangelios, y cada uno da algunos detalles. Pero, pastor, ¿por qué es importante para Juan presentarnos este relato de la vida de Jesús, considerando que por el tiempo que él escribió, ya sus otros compañeros habían escrito sobre este relato? Pero parece que Juan tiene en vista algunos elementos que quiere transmitir al pueblo de Dios. Muy bien, recordemos que los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y ellos escribieron a una audiencia que en ese momento podían estar pasando ciertas dificultades. Lo comentábamos con Marcos, por ejemplo, sí. Como los lectores a quienes Marcos tuvo en mente, o los oyentes, ya que antes era más difícil conseguir el texto escrito, estaban pasando por situaciones difíciles, persecuciones, y era necesario tener alguna palabra de aliento ya al final del primer siglo, donde muchos de los testigos oculares de la vida de Jesús y de aquellos de la primera generación estaban pasando al descanso. Era necesario dar señales de que el evangelio tenía que continuar, que no solo era algo solo porque Jesús estuvo allí o un testigo, sino que su palabra es poderosa. Pero también, a medida van yendo al descanso los que han sido los pioneros, los líderes, es probable que nueva gente entra con teorías, filosofías, y entonces trataban de mezclar, y la iglesia cristiana parece que algunos comenzaron a cuestionar la divinidad de Jesús. Entonces creo que Juan, en su libro magistral, definitivamente él elige a través del Espíritu Santo aquellos relatos de la vida de Jesús que van a probar ese acerto de su divinidad. Y este es uno de esos momentos donde la divinidad de Jesús es evidente. Pero además de eso, yo quiero dar 2 respuestas porque este milagro aparece en todos los evangelios, exceptuando la resurrección de Jesús, que es el milagro de los milagros, ¿verdad? Que es maravilloso para nuestra salvación. En primer lugar, una respuesta homilética. ¿Qué es homilética? Es extraer del texto bíblico una aplicación, una enseñanza que nos anime, que nos ayude para nuestra vida diaria. De paso, hay muchos repasos de la lección de la escuela sabática
y algunos de ellos yo los he escuchado son con propósitos homiléticos, Sí. y luego cómo aplicarlo. Nosotros hacemos eso, pero el nuestro, hago aquí un paréntesis para explicar un poquito. ¿Por qué otro repaso más? Porque yo creo que lo tratamos más como un comentario bíblico, un comentario bíblico del texto, pero una aplicación homilética sería que este milagro, en realidad, cuando uno se pone a analizar las circunstancias en las que fue hecho, no era urgente, no era urgente. La gente el mismo día acababan de llegar ahí, podían irse a su casa, claro, tal vez con un poco de hambre, pero nadie se va a morir, Claro. ¿verdad?, por no comer un día. Entonces, pero vemos que Jesús estaba interesado en sus necesidades físicas, y esta es una gran lección para nosotros que nos anima, que Jesús está interesado en cada detalle de nuestra vida, Sí. aun aquellos que parecen menos importantes o no urgentes, porque pensamos, no, yo cómo le voy a pedir a Jesús que me ilumine este día, qué ropa me voy a poner, o para poner una ilustración. Uno diría, no, eso es muy exagerado, pero Jesús está interesado. Amén, y sí. eso es bien importante que lo entendamos. Pero tal vez otra explicación que podemos dar, yo creo que Juan se esfuerza por establecer en qué periodo, en qué momento ocurrió ese milagro, y fue el momento de la Pascua. Fue el momento de la Pascua. Y recordemos que la Pascua era la festividad que Dios había establecido, que recordaba el cordero que fue sacrificado, y que era una figura de Jesús, que pronto él iba a dar su vida por el mundo. Entonces creo que ahí es donde ya tiene más razón, más sentido de incluir esta historia, ya que tiene que ver definitivamente con el gran acto de Dios y de Jesús para nuestra salvación. Bueno, entonces vamos a ir al texto y vamos a ver justamente lo que nuestro pastor decía, y porque aquí hay otros elementos que están en armonía con esto. Este Cordero Pascual debería recordarles la liberación que la nación judía había tenido de Egipto. Entonces vamos a ver algunos paralelos, nuestro pastor nos va a ayudar con esto. Vamos a leer los primeros versículos, bueno, el relato al principio, dice desde el versículo 1 de Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos, o en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y me voy a detener ahí, pastor, porque aquí la primera gran pregunta que surge es, en este periodo cercano a la Pascua, y que Juan nos está tratando de enfocar, haciendo un zoom a esto, ¿qué paralelos hay entonces entre Jesús, que ha venido, el Mesías, nosotros lo podemos decir así, porque lo sabemos ya, con lo que Moisés hizo en esa primera Pascua? Muy bien, recuerden ustedes que cuando Jesús vino, él era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito allá en el Antiguo Testamento, y las acciones que Jesús hace realmente están conectadas con esa experiencia del pueblo de Israel, porque Jesús quería establecer, miren, yo soy el Mesías. De hecho, Moisés le había dicho al pueblo, un profeta como yo Sí. les va a levantar Dios, va a levantar, y a él tienen que escuchar, él tiene que oír. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Y entonces Jesús viene y él está haciendo cosas que las personas en ese momento, ellos estudian mucho las escrituras, no había Claro. muchas redes sociales y todo eso, entonces oían, podían prestar más atención. Claro. Y entonces cuando Jesús comenzó a hacer unas ciertas cosas, estamos hablando hoy de la alimentación de los 5,000. Está esa gran multitud que por supuesto sabemos que son más de 5,000 personas. Claro. Es probable que eran unas 20,000, 25,000 personas. ¿De dónde salió tanta gente? Cuando leemos los relatos paralelos nos damos cuenta que el lugar era bastante desértico. Bueno, es que era la Pascua, es que ya venía la Pascua, y la gente peregrinaban de diferentes lugares para venir a esta celebración. Entonces, ahí tenemos nosotros que Jesús va a hacer ciertas cosas que las personas dicen, bueno, este es el
este es el Moisés, este es el Mesías que está haciendo lo que Moisés hizo. ¿Y qué cosa? Cuando él multiplicó los alimentos y les dio de comer. De hecho, los líderes religiosos especialmente y el pueblo esperaban que cuando viniera el Mesías, él también les iba a dar maná. Entonces es bien interesante. Tal vez no vamos a tomar todo el tiempo para leer la historia, pero yo creo que podemos leer algunos versículos para que podamos tener este contexto que hizo Jesús con esta multiplicación de los panes y de los peces, como se le conoce a esta historia. Versículo número 10 hasta el versículo 15. Que dice así: Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien, definitivamente las personas vieron este acto que era realmente un milagro, era extraordinario. Nunca nadie con la porción de un alimento para un jovencito había dado de comer a 25,000 personas. Nunca nadie, ni en ese momento ni ahora, le tocaría una migaja a cada uno. Pero ahí dice que comieron y se saciaron, para que nadie piense: no, bueno, tal vez se les dio ahí una muestra. No, comieron y se saciaron, y sobró. Entonces recuerden, mencioné en Deuteronomio, específicamente el capítulo 18, versículo 15 en adelante, usted puede leerlo un poco más despacio, y allí Dios había dicho a través de Moisés: voy a levantar un profeta. Entonces ellos dicen: este es. Luego siguen a Jesús y le dicen ellos: mira, haz milagros. Pero Jesús acababa de realizar ya esta multiplicación, pero entonces ellos estaban esperando algo, una señal cósmica, algo que cayera del cielo, así como el maná había caído del cielo. Y Jesús les responde y les dice: yo soy, aquí estoy, yo soy el maná. Pero ahora es una persona, ahora vino ya no el símbolo, sino la realidad. Y sabe que muchas cosas en esta historia nos dan a entender que Jesús realmente conectaba con esa experiencia de el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y el peregrinaje. Por ejemplo, aquí tenemos, yo la más clara que veo, es cuando Jesús mismo es el que dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Sí. Es Jesús quien está haciendo la pregunta. En otros relatos se nos dice que los discípulos también preguntaron eso, pero aquí Juan registra que Jesús lo preguntó. ¿Por qué? ¿Será que no sabía lo que iba a hacer? Claro que sí, pero ahí Jesús hace lo mismo que Moisés. Si uno va a Éxodo capítulo 16 y Números el capítulo 11, se da cuenta que tanto cuando el pueblo tuvo hambre y cayó el maná, como cuando ellos querían carne, querían un alimento parece más pesado, las preguntas de Moisés era: Señor, ¿y cómo yo voy a alimentar a este pueblo? Entonces es la misma pregunta que Jesús hace, pero aquí hay otros elementos más. Por ejemplo, dice Jesús subió a un monte. ¿Quién era el que subió al monte para recibir la ley? Era Moisés. Tenemos otras referencias, por ejemplo, cuando recogen, dicen, los pedazos y sobraron. Bueno, esto nos recuerda el maná, cuando el pueblo tenía que ir y recoger el día viernes, recogían doble para el día sábado y no se dañaba. Entonces todo esto nos está diciendo: Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas, de todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento y ahora han encontrado su realidad. Incluso uno podría ver el paralelo con las 12 cestas, las 12 tribus de Israel. Datos bien interesantes. Pastor, para terminar con nuestra reflexión de hoy, siendo que estaban cerca de la Pascua, y aquí se ve el contraste, y ellos, cuando ven esta señal, y lo dice el verso 15 de Juan 6, intentan apoderarse de Jesús para hacerlo rey, y Jesús tiene que retirarse, es decir, los despide a todos y se retira.
porque Jesús no vino para ser el rey que ellos esperaban, el rey mesiánico, conquistador, liberador de Roma, sino el que nos libera del pecado, que es lo que simbolizaba la Pascua. ¿Por qué la Pascua es un símbolo tan importante de lo que Jesús hizo en nuestro favor? Es decir, debería ayudarnos a recordar que Jesús vino para tomar sobre él nuestros pecados, nuestra culpa, y pagar él, tal como lo que sucedió en esa primera Pascua y que recordaban los judíos siempre. Bueno, nosotros tenemos que recordar que el centro de nuestra salvación es Jesús. Y es lo que Él hizo, no solo vivir una vida perfecta. Si Jesús hubiera vivido una vida perfecta y nos dice, bueno, ahí les dejo el ejemplo de cómo vivir, y se va para el cielo, estamos perdidos. Él tenía que tomar nuestro lugar. Hay una sustitución, Él toma nuestro lugar. De hecho, recuerden que todo lo que estamos estudiando en el libro de Juan tiene que ver con sustitución. Aquí Jesús está mostrando, Él sustituye el maná. La gente está esperando nuevamente que cayera pan del cielo, y Jesús le dice, no, ya no, aquí está el pan, y es Él. Algo que nosotros podemos ver, una lección muy buena, es que sobró pan, o sea, no hizo falta para nadie. Y si Jesús es el pan de vida, porque Él lo dice, lo vamos a estudiar en esta semana, Jesús dice, yo soy, y Él es el pan, quiere decir que hay suficiente salvación para todos. Si alguien se pierde, no es no, yo llegué tarde a la repartición, a mí Dios no me tomó en cuenta. Hay suficiente. Si alguien se pierde es porque no quiso, pero hay salvación en Cristo Jesús. Y creo que eso es lo que a nosotros nos debe dar siempre esa esperanza en nuestros corazones, que Jesús, lo que nosotros necesitamos para saciar el hambre de nuestra alma, ha venido, y es el Mesías, cumplió todo lo que tenía que cumplir, y ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Amén. Y por eso, pastor, ore por nosotros, para que podamos de todo corazón rendirle nuestro ser a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa que nos recuerda que Jesús es el pan de vida, que Él es nuestro sustituto, que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, para que nosotros podamos ser sanados. Gracias porque tú estás interesado en cada aspecto de nuestra vida, aún los que parecen menos necesarios o más cotidianos, pero tú nos recuerdas que siempre hay milagros que provienen de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.